Juan Antonio, buenas tardes, Juan Antonio. Hola, buenas tardes, Darwin. Buenas tardes, Pavel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Okay. Dice Hunting and Fishing, que nos acaba de donar $5. Dice, presentarle respeto a una bandera sería como pegarle a mi madre. Dios, dejen la locura. Eso es una falta de respeto. Bueno, ese es su criterio. Ese es, nosotros tenemos que poner esos comentarios ahí porque es prácticamente obligado. Cuando alguien dona, tenemos que poner los comentarios, sea cual sea el comentario, esté a favor o esté en contra. De todas maneras, nosotros somos democráticos y ponemos cualquier comentario que, es decir, yo personalmente no manejo los comentarios y hay una persona manejando los comentarios. No, tranquilo. Ok, muchísimas gracias. Juan Antonio, sé que tienes que irte a trabajar, me lo estabas diciendo. Te voy a dar tus 90 segundos aquí rápido, dilo y Pavel te responderá. Vale, te comento, Pavel, a ver, cualquier iniciativa que se haga a favor de la democracia en Cuba, a mí me parece perfectamente bien. Pero hay un tema, una bandera anticomunista, una bandera socialista, una bandera de derechos humanos, debe ir asociada a una organización de esa índole. Mira, por ejemplo, los que defienden los derechos humanos en Cuba le da lo mismo que hay un comunismo, que no hay un comunismo, que hay un capitalismo, siempre y cuando se respeten los derechos humanos. Una bandera de esa índole debe ir asociada a un partido. Te aclaro algo acerca de los mambises. Dice que el comunismo viene después de los mambises, no, el comunismo viene antes, el comunismo viene desde Platón en el siglo IV antes de Cristo y ha pasado de mano en mano. Estuvo Franco y Babeu en 1760, Robespierre fue comunista, José Fouché fue comunista. O sea que el comunismo viene de antes, no viene de Carlos Marx y Federico Engels, fue una copia, como un copyright. A mí me parece muy bien la iniciativa, pero una iniciativa que deberían, para mi idea, deberían asociarla a un partido como tal, a un partido anticomunista o a una sociedad civil anticomunista, porque no todo el mundo es anticomunista, aunque quieran la libertad. Alguien comentó de que no había ningún partido anticomunista. Sí, hay un partido anticomunista y yo tengo creado un partido anticomunista. O sea, han criticado tu bandera porque dicen que tú debías haber creado un partido anticomunista antes de crear la bandera. Bueno, pues tú creas la bandera y si después nace un partido anticomunista, pues perfecto. Y si nace a nivel internacional, pues perfecto. Sería bueno convocar al mundo entero a unirse a un movimiento anticomunista. Sí. Sí. ¿Algo que decir, Pavel? Sí, mira, la idea es la siguiente. ¿Cómo te llamas? Juan Antonio. Mira, Juan Antonio. La idea es la siguiente. A la vez que tú coges un logo o una bandera y la enmarcas, imagínate que este es un marco político, ¿no? Digamos, partido Chambelón o el partido Pirulí, ¿ok? Para que nadie se me ofenda. Y tú la enmarcas ahí, solamente la van a adquirir y la van a seguir los que están aquí. ¿Entendiste? Entonces, no quisimos llegar a ese límite, porque como no pertenecemos a ningún grupo, pues queremos que sea para todos, inclusive para todos los grupos. Si todos los grupos tienen su bandera, cosa que respetamos, y todos los movimientos tienen su bandera, cosa que respetamos, esta bandera a la vez la pueden abrazar, porque no excluye a nadie, porque es una única lucha, es un único partido, el PCC y sus derivados. Y en ese enfoque está enmarcada esta bandera. O sea, no pertenece a un grupo, no está enmarcada en ningún grupo, en ninguna asociación, en nada. Esto es para todos. Para, como decía el maestro, para todos y por el bien de todos. Ok, muchas gracias, Juan Antonio. Te agradezco mucho. Sé que tienes que irte a trabajar. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Cuídate mucho. Así que nos vemos en la próxima, Juan Antonio. Muchísimas gracias por tu preferencia. Ok, voy a entrar a José Benítez. Buenas tardes, José Benítez. Buenas tardes, Darwin. Y Buenas tardes. Buenas tardes. Te voy a dar tus 90 segundos para que lo hagas. En lo que tú lo haces, yo no voy a estar fuera de cámara, que voy a estar haciendo algo aquí, que es un problema que estoy teniendo aquí ahora. Así que si no regreso, sigan conversando entre ustedes dos, ¿ok? Así que los dejo ahí. Sí, lo que yo voy a decir no llega ni a la mitad. Mira, Ovidio, o sea, es la libertad de cada uno hacer lo que uno quiera, ¿no? Pero yo con el tema este de Cuba siento que estamos muy desunidos. Estamos muy desunidos. Yo veo como la oposición, un grupito por acá, otro grupito por allá, y no logro ver que se conversen entre los líderes para asumir una lucha común, o sea, un objetivo común. Y a veces pienso que la idea de la bandera nos va a desunir un poquito, porque habrán algunos que estén de acuerdo contigo, otros que no estarán. Yo soy del criterio que el día que haya democracia en Cuba, el partido ese comunista se borre hasta del espacio. ¿Me explico? Que no se hable más nunca de eso, la verdad. Y que sea prohibido y que así como lo han hecho en Polonia, entiendo, y como lo han hecho en Ucrania. Esa es mi posición realmente. Yo
digo, tienes todo el derecho y tu grupo no, es una idea, pero soy del criterio que creo que nos va a desunir. Puedes decirme lo que quieras, no sé, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Te puedo responder? Sí. Ya, mira, no sé, el criterio tuyo yo te lo respeto, pero una de las cosas que están escritas en el manifiesto es precisamente en busca de esa unidad que todo el mundo habla y nadie hace. La bandera en sí nos representa todo lo que queremos. Nos representa el anticastrismo, nos representa el anticheguevarismo, nos representa el antimarxismo, fidelismo, como le quieran llamar. En una bandera se pueden unir muchísimas personas. No importa el grupo al que pertenezca, no importa si es del grupo Chambelona o del grupo Pirulí. Ellos también son invitados. O sea, el criterio tuyo yo te lo respeto, pero es un símbolo. Esto es un arma de guerra. Esto es un arma ideológica. O sea, esto no representa a nadie, no me representa a mí, nos representa a todos. Estamos luchando contra el PCC y sus derivados. Yo soy un, no sé cómo ponerle, yo fui el que tomé la idea. Esto nació en una conversación, en una charla política, una tertulia de tantas que uno hace a veces un grupo y mete gente, y eso nació ahí. Y yo me quedé con eso en mi cabeza. Yo dije, bueno, las guerras llevan bandera, y nació la bandera. Después me siento con un colega que él es artista plástico y le dije, ¿cómo podemos fusionar la bandera de Carlos Manuel de Céspedes con la bandera de Narciso? Y nació esto. Ya. Y a esto tuvimos que darle un protocolo, tuvimos que darle una descripción, tuvimos que darle, o sea, es un manifiesto que describe esta lucha. O sea que esto no es como el bistec. El bistec tiene término medio, esto no tiene término medio. Esto es o te gusta o no te gusta, o lo acepta o no lo acepta, o lo abraza o no lo abraza, y no obliga a nadie. O sea, si tú consideras que para esta lucha y partirle de frente a los comunistas y que ellos saben que esto les duele, a mí, mira, todo lo que sea pro libertad y todo lo que sea molestoso para este régimen, yo lo abrazo. Ese es mi criterio. No tiene por qué todo el mundo pensar igual que yo. Pero, por ejemplo, si tú vienes ahora con un bolígrafo y me dices, oye, con este bolígrafo anticastrista vamos a tumbar y no sé qué, yo te digo, dame 10. Para repartírselo a mi gente. ¿Entiendes? Es la idea. Nosotros estamos ahora en una batalla campal. Estamos a punto de lograr muchísimas cosas. No podemos estar pensando, yo sé que trae polémica, es algo muy nuevo, eso yo lo puedo entender, y todo lo que es nuevo trae mucha polémica, pero si nos metemos en la cabeza la negatividad, pues entonces la polémica es aún mayor. Sí. Y tenemos que verlo de la parte positiva, claro. Siempre a favor de la libertad, que es la que queremos todos. Hay que ver el vaso medio, eso en psicología es vaso medio lleno, medio vacío. Hay personas que están viendo el vaso medio vacío, hay personas que están viendo el vaso medio lleno. Mira, muchas gracias. Sí. Mira, perdón un momentito, Pavel. Yo me voy un poquito más allá porque al pueblo cubano le han robado todo y le han hecho creer, o sea, que Martí era comunista, que le han hecho creer que ser patriota es ser comunista y no sé, yo lo que pienso es que al pueblo cubano lo que hay que convencerlo es de que los comunistas llegaron ahí usurpando el poder y se han adueñado de nuestros símbolos. Sí. Y estoy 100% seguro que el que hizo la bandera cubana y todo lo que la defendieron, los mambises y todo, ninguno era comunista, ¿me explico? Sí, y sí. No sé. Totalmente de acuerdo contigo, José Benítez. Ellos llegaron engañando al pueblo y por supuesto después se apoderaron del poder. Dijeron, bueno, ahora somos comunistas. Pero ya yo estoy seguro que esa idea venía cocinándose un poco más atrás. Gracias, José Benítez. De verdad que sí, gracias. Hay personas que me están preguntando. Gracias, José Benítez. Muchísimas gracias. Me están preguntando de que no pueden entrar, que bueno, en fin, sinceramente. A mí me están mandando también mensajes que dice que está full, que no los deje entrar, que no los deje entrar. Sí, no tengo control con eso. Sí, no, y el control lo tengo yo, pero es que tengo mucha gente que quieren entrar. También recordarle a todas las personas que nos están mirando que me pueden seguir en mi página de Facebook, El Mundo de Darwin, y en mi página de YouTube, es decir, mi canal de YouTube, El Mundo de Darwin. Estaré dando cosas exclusivas por allá, cosas que no puedo hacer por la organización, porque bueno, esto es parte de una organización, ¿ok? Y yo no puedo andar libre aquí haciendo lo que me dé la gana. Entonces, las cosas que me gusta hacer de verdad, las hago por el otro lado. Así que si me quieres seguir, vayan por allá. Así que voy a entrar a mi siguiente invitado, Elder Pers. Buenas tardes.
Buenas tardes, Edel. Buenas tardes, ¿me escuchas? No escucho. Sí, se escucha bastante mal. No escucho nada, tiene mala recepción de audio ahí. Sí, ok, vamos, arregla la recepción de audio de conexión, entra y vuelve a salir y te entramos después. Así que voy a entrar al Maquiki. Oye, ¿por qué no se pone un nombre más fácil, chico? Al Oye, un saludo cubano, sí. Darwin, saludo Pavel. Oye, hermano, lamentablemente no podemos escoger nuestros nombres cuando nacemos, así que hay que echarle la culpa. Porque ese es tu nombre. Ese es tu nombre de verdad. ¿Nombre? Oh my Ese God. es mi nombre. Ok, no, disculpa. Es que primera vez que lo escucho. ponen el Mira nombre. que yo conozco gente de otras nacionalidades. Primera vez que escucho ese nombre. Soy descendiente de árabe, tengo algo de musulmán, es una cosa explosiva y probablemente explotemos. Bueno, me disculpo ante ti. No pasa nada. Pensé que era un nombre inventado, eso que se usa. No pasa nada, hay peores. Darwin, por ejemplo. Oye, te voy a sacar, fíjate. ¿Cómo tú te vas a burlar de mí? Gracias por permitirme entrar acá, hermano. Rapidito, 90 segundos, probablemente en menos tiempo. Ok, de todas maneras, tú vas a 90 segundos reglamentarios, así que ahí te va. Gracias, hermano. Oye, independientemente de la idea, que me parece muy buena en principios, yo pienso que los cubanos todo el tiempo estamos tratando de innovar y aparecernos con nuevas ideas. Casualmente te escuchaba al inicio, tenías una idea que no querías comentar, era algo novedoso, y realmente cuando desconocemos que estamos atacando una dictadura, podemos quedarnos en la vaga idea, valga la redundancia, de combatirla con diferentes métodos. Hay uno solo, señores. Las dictaduras se derrocan de la misma manera que llegan. Lamentablemente que esto pueda sonar a violencia, pueda sonar a armamentismo, pero es así. Se ha comprobado con el tiempo y no somos los únicos. La historia ha demostrado la manera en que se acaban esos tipos de dictaduras. No hay otra historia. Para la bandera, soy masón, la aporto muy bien. Narciso López, hay una mezcla, acabo de escuchar al hermano Pavel, pero me parece que si pensáramos en principio ponernos las medias, luego los zapatos, pensaríamos en la Constitución, que es la que nos permite hacer constitucional una bandera que nos pueda representar. E incluso hablaban de un partido. Es decir, debemos sentar bases para esto. Como decía el hermano anterior, estamos divididos, señores, y ya es por ley. Ya no es una cuestión de que la bandera no me gusta o no me gusta, es simplemente que el cubano ya está harto de imposiciones. Entonces deberíamos buscar la manera de unirnos para lograr algo, un objetivo. Oye, creo que me pasé. Oye, y eso que dijo que tenía con menos tiempo, ¿eh? Claro, es broma. Mira, la buena noticia es que somos casi todos seguidores y apoyamos la Constitución de 1940 como la carta magna única y más genuina de todos los tiempos. En esa carta magna, el artículo 5, el último inciso, nos da a nosotros los cubanos el derecho a tener nuestras banderas. O sea, una bandera que represente a un movimiento o a una sucursal o a algún negocio. O sea, no está fuera de la Constitución. O sea, no es inconstitucional, partiendo de esa base que tú acabas de decir. O sea, la bandera dentro de las bases constitucionales está legalmente aprobada. No es algo que yo quise imponer o quise sobreponer. No, nada que ver. O sea, que por ahí esa es la buena noticia. La otra buena noticia es que como dije anteriormente, es un arma ideológica. Todo lo que suene a ideología, los comunistas le temen. Y entonces tenemos que devolverle ese miedo que nos han inculcado por 61 años. Entonces tenemos que dejarlos sin sueños, tenemos que ponerlos a buscar a sus tanques pensantes cómo combatir esto. Y esa es la idea, que no duerman, que nos teman. Porque si seguimos en el mismo paradigma de lucha, nos vamos a meter una dictadura eterna. Y entonces yo pienso que, digamos que los grupos clandestinos ahora, que nadie los conoce, y yo felizmente de que no los conozcan porque están haciendo sus cosas, y mis felicitaciones para ellos si están mirando la directa. Digamos que los grupos clandestinos ahora tomen esta arma de lucha y por cada propaganda comunista que existe dentro de la isla, el más simple de las propagandas, CDR circunscripción número 105, y pongan encima de ese cartel una bandera anticomunista, hemos ganado un terreno. Porque entonces el cubano de a pie, que no nos ve
aquí en estos espacios no nos conoce, no sabe qué cosa es esto. Cuando ese cubano de a pie vaya a la panadería o a llevar a la niña al círculo infantil y vea eso, ¿y qué pasó aquí? Y empieza a averiguar. Entonces va creciendo una ideología, va creciendo una mentalidad y un arma de lucha, que es lo que queremos lograr. Entonces no podemos minimizarnos ante lo que a ellos no les gusta, a lo que a ellos le temen. Precisamente hay que dárselo. O sea, si ellos van en contra, digamos, no sé, del embargo, por ejemplo, bloqueo. Ellos cacarean mucho bloqueo. Nosotros como oposición no podemos cacarear lo mismo que ellos cacarean, de sentido. ¿Entiendes? Y entonces yo pienso que esto va a marcar un antes y un después en esta lucha. ¿Ya? Tenemos que buscar esa fase a la que tú te refieres, que es la lucha armada, pero tenemos que salir un poco del pacifismo e ir creciendo en cuanto a nivel, no sé, a fase, no sé cómo ponerle el nombre, digamos como los video games estos de niños, que tú sabes que son por fase, por capítulo, por etapas. Tenemos que ya ir a otra etapa de esta lucha, es la palabra. Claro. Tenemos que estar ya ahora mismo en otra etapa de esta lucha. Dime, hermano. Claro. Oye, rapidito, sin romper el marco del programa. Hermano, yo pienso que si hay un consenso, yo pienso que hay un paso en que no se me dio, o quizás se olvidó, o quizás el protagonismo es más importante que conversar con aquellos que se pudieran involucrar, como lo ya conocemos, a un Eliezer, a una Rosa María Payá, a hermanos que están metidos de adentro, que tienen más conocimiento incluso que nosotros, para impulsar esa perfecta idea. A mí me parece, pero yo pienso que hay muchas cosas antes que tiene que ver con la educación, porque creo que si lográramos mañana recuperar nuestra libertad en Cuba, tendríamos que empezar a educar al cubano, librarlo del odio, del rencor, de la envidia, de chivatear, por ejemplo, de tantas cosas, de separatismo que crea esa propia bandera. Creo que eso lleva a un proceso, debería haber llevado un proceso para luego, no sé, hacer un proyecto y que todo el mundo, la gran mayoría de las personas la abracen. Entonces evitarnos el conflicto. Hermano, muchísimas gracias, Darwin, por darme la oportunidad. Hermano. Pavel. Gracias, un placer, hermano. Cuídese mucho. Suerte. Muy suerte. Ok, vamos a seguir con nuestro próximo invitado. Para todos ustedes, Mario Boucault. Buenas tardes, Mario Boucault. Bueno. ¿Cómo han dado aquí oyendo este programa? Muchas gracias por su preferencia. ¿De dónde nos estás viendo? Siempre. Bueno, ahora en estos momentos estoy en Miami, pero soy de Tampa, Florida. Ok, te voy a hacer la misma pregunta porque es primera vez que te veo, me parece. No, papi, no. Tú eres el que maneja el camión. Que siempre está pagado. El chofer. Ya, ahora sí te reconocí porque siempre te veía. Ok, te voy a dar tus 90 segundos que tengo esto lleno aquí de repleto de gente que está loco por entrar. Ok, ahí les va. Dale. Mira, problema de la bandera. Yo apoyo todo lo que sea en favor de librar a Cuba de ese ¿cómo se dice? De este socialismo que lo odio con toda mi fuerza. Porque si nosotros yo estoy oyendo que nuestra bandera cubana ha sido ultrajada y ha sido todo lo que ha sido, porque no la vamos a esa bandera y le damos el honor que se merece ella y no poner otra bandera limpiando el honor de nuestra bandera. Llevando nuestra bandera cubana por encima de todo, ahí la estamos limpiando de todas las basuras que han hecho con ella. En segunda, ¿por qué en vez de coger esa energía que estamos cogiendo con la bandera esa, por qué no cogemos esa energía en ir sacando a un presidente, a un vicepresidente? Porque cuando Cuba se libere, ¿quién va a quedar de representante? Que a ver, ustedes se han hecho esa pregunta, porque yo no he oído a nadie hacerse esa pregunta.
y esa energía deberemos buscar, de ir a buscar, en buscar a quién nos va a representar cuando esa gente se vayan del poder. Sí, hay un gobierno de transición que ya está creado guiándose por la Constitución de 1940. Ya yo tuve la oportunidad aquí de entrevistar una vez en este programa, puedes buscarlo, no me acuerdo hace tiempo. Creo que el programa se llama La Constitución de 1940 parte 2, búscalo en el canal de YouTube. Ahí yo entrevisto a un representante del gobierno constitucional que habló y aclaró bastantes esas dudas. ¿Algo que decir, Pavel, rápido, por favor? Sí, mira, cuando destrozaron las avionetas, en las escotillas del MiG-21 estaba la insignia nacional, o sea, nuestra bandera nacional. Cuando hundieron el remolcador 13 de marzo, ellos llevaban en su bote, en sus lanchas esas torpederas, llevaban la insignia nacional. Entonces, ¿contra quiénes estamos luchando? ¿Vamos a luchar con la misma insignia que ellos nos asesinan y nos esclavizan? ¿No está eso un poco como que fuera de contexto? Es que esa insignia es nuestra. Esa insignia la cogieron ellos, hicieron pero ellos la usan para esclavizarnos y matarnos. No, pero es que eso hay que limpiarlo. Si tú te caes en un charco de fango y ¿cómo piensa usted hacerlo? Deme una idea. No, te bañas, tú te bañas, quedas limpio y sigues adelante con tu nombre de Ovidio, Pavel. Ahora, si tú te quedas sucio, ya tú no eres Ovidio Pavel, ya eres el puerco, porque no te bañas. Ahora, si limpiamos nuestra bandera, y le damos el honor que se merece nuestra bandera, no necesitamos otra bandera para limpiar esa. No sé si me entienden, porque yo soy camionero, yo no tengo palabras lindas ni nada de eso. Sí, pero mira, yo soy camionero y vino. Sí. A ver, porque aquí no estamos papás. Aquí no estamos papás. Lo veo un poco alterado. Mira, vamos por partes. No, es que tenemos. Pregúntale a Dewey, yo soy así. Ok, ya. Mira, ya tenemos un gobierno de transición. ¿Ok? Usted habló que si tenemos que buscar un presidente, un vicepresidente. Óyeme, yo vivo metido a la directa y yo no Mario, pero no interrumpas, escucha. Yo le voy dando la información que a lo mejor usted necesita y no la conoce. Ya tenemos un gobierno de transición, ¿ok? Pues si no lo sabía. Ese gobierno está encargado de restituir la Constitución de 1940, ¿ok? Es un gobierno que ha seguido todos los parámetros y todo el escalafón desde que se instauró esa Constitución hasta el sol de hoy. O sea, han ido sucediendo a los predecesores, no sé si lo dije bien, que han estado presentes en la defensa de esa Constitución. O sea, eso no es un invento mío, porque la gente protesta, no, ¿quién los eligió? No, ya ellos estaban ellos han existido toda la vida en la sombra. Entonces, un momento, yo no he terminado. Tenemos un gobierno de transición. Tenemos un gobierno de transición y tenemos una bandera anticomunista para combatir al PSC y a todos sus aliados. Ok, Mario, te agradezco muchísimo sí, Mario, escúchame. Sí, escúchame, Mario, un momentico. Te agradezco muchísimo que hayas entrado, siempre te digo eso y siempre es un placer tenerte aquí, pero tengo muchas personas esperando atrás y no quiero que se arme un debate entre ustedes dos cuando hay muchas personas que quieren entrar y quieren hacer lo mismo que tú. Si no te pones bravo, te voy a tener que despedir y espero que entres en la próxima y que esto no sea un malentendido entre nosotros, ¿ok? Te agradezco mucho. Gracias, Mario, ¿ok? Un abrazo, cuídate mucho. Gracias. Ok, ahí está. La estrella, la persona se acaba de congelar. Yo no sé qué le pasa a Richard que no puede entrar. Se congela. Dile a Richard que está congelado que trate de entrar otra vez. Voy a entrar a mi siguiente invitado. Este ya lo había entrado ya, sí. Ok, perfecto. Voy a entrar a... Se llama Richard. Buenas tardes, Richard. Buenas tardes. Un saludo, Darwin, desde aquí de Malasia. Yo estoy refugiado aquí en Malasia, desterrado. Yo no tengo que hacerle preguntas a Pavel. Yo soy uno de los que desde un primer momento, desde el primer día. Sí, pero te voy a dar tus 90 segundos para que... Sí, porque... Sí, te escucho.
te voy a dar tus 90 segundos para que hables y expliques y bueno, y que apoyes a Pavel, ¿ok? Perfecto, ahí están tus 90 segundos. Yo quiero explicarle a todos los cubanos, tanto fuera de Cuba como dentro de Cuba. Yo estoy aquí en Malasia refugiado. Yo comparto con varios refugiados de muchos países. Les voy a hablar de Somalia, Siria, Libia, Túnez, Nigeria, de todo. Aquí hay más de 12 nacionalidades de refugiados. Hay 300.000 refugiados en este país. Y es un gran placer compartir con ellos. Ellos tienen su bandera de su oposición. Ellos son desterrados de esos países, igual que yo. Me llamó mucho la atención porque todos estos refugiados que vienen, ayer llegó aquí a nuestra organización donde yo estoy dando un aporte voluntario, llegó un somalí con su bandera que representa la oposición de Somalia. De mucho gusto para mí, él no quiso hablar conmigo porque los cubanos en un momento en Etiopía le dieron plomo al pueblo de Somalia, el régimen castrista le dio plomo y él no quiso tener ninguna conversación conmigo. Eso fue una cosa muy dura y muy impactante para mí ayer, en el día de ayer, como un rechazo a que los cubanos vean la unidad de un pueblo, que hay que unirse. Y esta bandera se creó con el objetivo de que la oposición cubana sea unida, se una al combate contra el régimen castrista, porque mi familia, cuando se alzaron en el Escambray, no tuvieron la posibilidad de tener una bandera que los identificara. Y por eso el dictador Fidel Castro, el asesino mayor, los llamó bandidos. ¿Por qué los llamó bandidos? Porque no tenían una bandera que los identificara en la lucha. Sí, creo que es muy importante tener la bandera. No va a pasar por encima de la bandera que nos representa como ciudadano cubano. A mí esta bandera me representa como ciudadano cubano. ¿Por qué? Porque la creó un militar español. Narciso López era un militar español. Al final terminó siendo un espía al servicio de España y nos impusieron la bandera. Porque la bandera que creo que llevaba Cuba era la bandera que fue la creación de la independencia de Cuba. La bandera que creó el padre de la patria. La acepto y creo que a Batista en 1940, cuando aprobó la Constitución de 1940, la aceptó también. Pero bueno, me identifica como ciudadano cubano nada más. Yo tengo la bandera que lucho contra ese régimen, que es esta, que la creamos con mucho deseo, estuvimos muchas horas debatiendo, muchos días, muchos meses, porque esto no se creó de un día para otro. Estuvimos casi 6 meses trabajando, pensando, haciendo las cosas. Y quiero explicarle también a las personas que la bandera de Filipinas, el sol tiene 8 rayos que significa, se identifican los 8 estados de la región de Filipinas. El sol es de oro. Filipinas tiene muchos recursos, parece que el sol de ellos es de oro, totalmente diferente a nuestra bandera anticastrista y anticomunista, porque esta bandera más bien, el desarrollo de esta bandera es anticastrista y anticomunista. Se desarrolló en ese plano. Un abrazo a ti, Darwin, a Pablo y a todos los seguidores y a toda la oposición cubana. A toda la oposición cubana le envío un gran abrazo, un fuerte abrazo de aquí, de mi destierro aquí en Malasia. El apoyo siempre lo van a tener. No importa el grupo, no importa el movimiento. Lo que hace falta es una sola dirección, que es lo que siempre le digo a Pavel. Tenemos una sola línea, la lucha contra el régimen castrista. No podemos estar debatiendo porque no podemos permitir que venga otro extranjero, otro coronel más, como vino Máximo Gómez, a unir los cubanos en 1995. No, señores, nosotros hoy no necesitamos eso. Nosotros hoy somos personas, la mayoría somos intelectuales, estamos estudiados y somos grandes pensadores también. Todo el mundo tenemos grandes youtubers en las redes sociales, tenemos personas que nos empujan y somos fuertes cada día. Esta bandera va a marcar que somos anticastristas. Esta bandera va a marcar que somos anticomunistas, somos unidas para enfrentarnos a ese oprobioso régimen. Mira donde yo estoy, me desterraron a Malasia. Me esforzaron y me expulsaron de Cuba para Holanda. Y mira donde me desterraron, en Malasia, sin posibilidades todavía de salir de aquí. Llevo 3 años en un campamento de refugiados. Y entonces yo quiero que tomen la razón por la cual hicimos esta bandera. Aquí en Malasia los malayos me han identificado con esta bandera, me han apoyado. Un abrazo a todos, hermano. Un abrazo, hermano. Cuídate mucho, los quiero. Gracias, mucho. Hermano. Cuídese. Gracias. Ok. Voy a entregar a mi siguiente invitado con todos ustedes, Yaciel. Buenas tardes, Yaciel.
Hola, buenas tardes. Gracias por permitirme aquí entrar en tu directa. Sí, muchas gracias. Te voy a dar tus 90 segundos. Ya sé que has entrado otras veces aquí, así que ahí te van tus 90 segundos, ¿ok? Ok, mira, yo realmente opino que realmente no sé cuál sea la intención de este señor. No sé cuál es el motivo de por qué él ha creado esta bandera. Realmente creo que la bandera cubana es la más anticomunista que hay y realmente yo creo que esto más bien es una distracción para el pueblo cubano y más bien para lo único que sirve es para dividir al pueblo cubano. Porque voy a poner un ejemplo, la bandera del 26 de julio es la bandera de un movimiento que representa un movimiento, pero la bandera del 26 de julio no se parece en nada a la cubana y sin embargo vemos la bandera esta que ha diseñado el señor que se parece a la cubana como pretendiendo cambiar o modificar la bandera cubana y más bien esto lo que hace es dividir al pueblo cubano entre comunistas y anticomunistas. Y ese no es el objetivo. El objetivo es unir a todo el pueblo cubano para hacer el cambio. Y en mi opinión, yo respeto la libertad del señor como la libertad de todos los cubanos que quieran crear una bandera, que la creen, pero esta bandera no creo que represente un movimiento, más bien representa una distracción, una división para el pueblo cubano y la única bandera anticomunista debe ser la de la estrella solitaria, la bandera cubana. No podemos seguir ya cometiendo más errores porque mira cuántos errores hemos cometido en todos estos años y el resultado que ha tenido. No sé por qué ha creado la bandera, a lo mejor no sé si sea por ignorancia, a lo mejor no sé por qué sea, pero esa bandera, no, a mi punto de vista, no representa un movimiento, representa la división del pueblo cubano y quiere modificar la bandera de nosotros. Ok. ¿Algo que decir en cuanto a eso, Pavel? Ahora le toca a Pavel. Yaciel, por favor. Yo te puedo hacer una pregunta. Ok. Dígame. Al muchacho. Sí. Solamente te necesito que me digas sí o no. ¿Tú eres comunista? No soy comunista, pero no apoyo una bandera que divida al pueblo cubano. Y eso es lo que pretende esa bandera. ¿En qué tú te basas para decir que esta bandera divide a los cubanos? Es básicamente, mira, realmente, mira, no es en sí la bandera. El problema es el diseño que tiene la bandera. Porque si ponemos un ejemplo, la bandera del 26 de julio tiene dos colores y un escrito que dice 26 de julio. ¿Por qué crear una bandera parecida a la cubana para crear división, para crear como digamos, yo soy comunista, tú eres anticomunista, no sé qué, y crear esa división sabiendo que la bandera cubana es lo más anticomunista que hay? ¿Por qué simplemente no hicieron un diseño mitad blanco, mitad azul y un escrito que diga democracia o libertad para el pueblo cubano o movimiento C40 o lo que sea? No, tuvieron que hacer una bandera parecida a la cubana para dividir más al pueblo cubano. A mi parecer, eso más es un entretenimiento. Es un entretenimiento y va a estar dirigido a dividir. Ok, Pavel, ¿algo que decir? No, yo respeto la opinión del señor. Gracias. Yo personalmente pienso, mira, nosotros tenemos nuestra bandera, es decir, cubanos canadienses por una Cuba democrática. Pues bueno, nosotros somos un movimiento, una asociación y Pavel, bueno, ellos no son ningún movimiento, ninguna asociación, pero bueno, nosotros hicimos esto un poco para identificarnos los cubanos canadienses que tenemos prácticamente, somos ciudadanos aquí. Yo por lo menos acabo de romper mi pasaporte, ya yo no puedo ir más a Cuba, yo soy un apatriado, yo no tengo patria, pero sin embargo me siento canadiense, pero también me siento cubano, tengo esa contradicción, tengo esas dos cosas unidas, pero bueno, este es nuestro movimiento, claro. Los movimientos y los partidos políticos crean sus banderas y entonces hasta ahora nadie nos ha criticado, pero puede ser que mañana venga y todo el mundo se nos yo respeto la libertad del señor. Si él quiere crear una bandera, está bien. Yo no digo que no, pero me refiero es el diseño de la bandera. Pero tiene un diseño que está enfrentado con la bandera nacional. Enfrentado. Y más bien pretende dividir. No es como la bandera canadiense que tienes tú ahí, que tiene unos escritos que especifica un movimiento, una organización, la que tuya. Ellos no. Esta bandera más bien lo que pretende es unir a los anticomunistas para enfrentar al resto del pueblo cubano, que en realidad para hacer el cambio necesitamos todo el pueblo cubano, no dividir más. La única bandera cubana es la de la estrella solitaria, más nada, y esa es la anticomunista. Sí, pero yo creo que Pavel no quiere sustituir una bandera por otra. No, pero mira cómo los seguidores que han entrado a hablar de él, a defender la bandera de él, han criticado la bandera nacional, han hablado en contra de la bandera nacional. O sea, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuál es el entretenimiento que se está llevando con esto? Es mi opinión. Yo sí, sinceramente, habrá mucha gente que a lo mejor se creen eso, pero hay personas que no se creen en los engaños.
Pues hay que evitar las distracciones. A ver, mira, para partir de tu opinión, primero comparas a la bandera del 26 de julio, que no tiene nada que ver. Segundo, no, es un ejemplo. Es un ejemplo hipotético. Es un ejemplo hipotético. Yaciel, un momento, déjalo él hablar, ¿ok? Para mira, escuchar a las dos partes y por ejemplo, a mí no me sirve de nada. La bandera del 26 de julio, ¿sabes lo que significa? ¿A que no sabes lo que significa? No, yo sé que significa muerte y dictadura. Yaciel, aprende a escuchar, déjalo que él termine su idea, por favor. Escucha, mira, la bandera del 26 de julio significa sangre y luto. Y nos los han dado por 61 años. Yo no quería hablar de este tema, pero bueno, ya que lo tocaste, yo te voy a responder. Okay. Esta bandera es para representar nuestra lucha. La sociedad civil no la representa nadie. Nos mataron a una dama de blanco, líder de damas de blanco, a la señora Poyani. Nos mataron a Payá. Nos mataron a muchísima gente, que no vale la pena ahora decir los nombres, porque los nombres están ahí en la historia, son nuestros mártires. Si nuestros mártires en esta lucha hubiesen tenido una bandera, un ideal, un emblema, algo que los identificara, el pueblo hubiese resurgido, porque mueren las personas, pero no mueren las banderas. Entonces, una falta de respeto, tener que escuchar de tu parte, compararla con una bandera asesina, que es la bandera del 26 de julio, que la expulsaron a Nicaragua. Espérate un momento, no he terminado. Exportaron su bandera del 26 de julio y lo único que cambiaron fue FSLN. Es la misma bandera en Nicaragua. Y nadie dijo nada. Y ahí están matándose los nicaragüenses en nombre de una simbología asesina. Entonces, esto es para irle de frente al PCC y a todos sus derivados. Que no te guste el diseño, lo puedo entender. Que no te gusten las estrellas, lo puedo entender. Que defiendas tu bandera, que es la bandera de todos los cubanos. Esto no pretende por ninguno de los momentos cambiar nuestra insignia nacional. Esto es una bandera de guerra, porque lo que tenemos actualmente con ese comunismo es una guerra. ¿Y cómo tú vas a enfrentar una guerra sin bandera? Como hasta ahora, con luchas pacíficas, con marchas y antorchas y tonteras. ¿No es mejor ir con una bandera de frente para que sepan quiénes somos y qué queremos, que no los queremos a ellos? Entonces, me parece una falta de respeto de tu parte querer decir que esto es, ¿cómo fue que dijiste? Para entretener. ¿Tú me conoces a mí? Tú me ves a mi cara de circo, tú me ves a mi cara de payaso. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo vengo aquí a entretener? Ni conoces mi historia, ni sabes quién soy, ni sabes todas las personas a las que yo estoy rodeado para tú venir a decir eso. Estás faltándole respeto a muchos patriotas que posiblemente hagan más que tú en esta lucha contra el castrismo. Porque el que no te conoce a ti soy yo. ¿Puedo hablar? Sí, una última palabra. Te voy a explicar. Perdón un momentico, una última palabra ya para despedirte, Yaciel. Sí, para despedirme. Yo creo que usted malinterpretó lo que yo digo. Yo no digo que no exista una bandera. Yo lo que digo es que el diseño que usted está proponiendo, ese diseño pretende dividir al pueblo cubano y reemplazar la bandera de los patriotas, la bandera de los patriotas, que es la de la estrella solitaria. ¿Por qué esa bandera no tiene ninguna inscripción que diga libertad? ¿Por qué no tiene nada? Explíqueme. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, usted dice que muchos patriotas, pero los patriotas. Un momento. Cuando tú vas al mercado y compras un teléfono, o compras un audífono, o compras un efecto electrodoméstico, digamos un equipo de música, este equipo de música viene con un manual, ¿verdad? Con un prospecto, inclusive los medicamentos. La bandera viene con un manifiesto que te explica todas tus dudas. Yo te invito a que tú leas el manifiesto. Porque esto fue una propuesta que se hizo. Señor, pero no es el manifiesto, es lo que le digo yo. El diseño no representa un movimiento. ¿Tú sabes lo que es una propuesta? ¿Tú sabes lo que es una propuesta? ¿Sabes lo que significa una propuesta? El lanzamiento fue el día 1 de julio como una propuesta hacia todos los cubanos. Cubanos independientes, cubanos que pertenecen a grupos políticos. Esto fue una propuesta. A través de esa propuesta, la bandera se enriqueció en cuanto al estado de opinión. Fue como recoger un estado de opinión del sentir del cubano. O sea, tú como cubano, Darwin como cubano, todo el mundo aportó. Se eliminaron las prohibiciones, porque libertad y prohibición no se dan de la mano, porque se le habían puesto prohibiciones a la bandera. Se eliminó el juramento, pensando, cuando la creamos en el manifiesto, que los militares, el día que dieran un golpe de Estado, que es lo más cercano a un escenario real, que es lo que más se acerca a Cuba, en estos momentos, pues
que jurasen una bandera. Ya lo tenían ahí, ese juramento. También se eliminó porque la gente pensó que estaba muy militarizado. Entonces, si yo te hago aquí una propuesta, oye, Yaciel, vamos este fin de semana para la playa, tú tienes dos opciones. Si puedo, no puedo. Si quiero, no quiero. Esta bandera, como propuesta, invita a todos los cubanos que quieran ir de frente en esta guerra, porque esto es una guerra, esto no tiene otro nombre, que quieran ir de frente con un estandarte de lucha. Ya tenemos ese estandarte, que es la Déjame hacerte una pregunta. de las dos banderas. Espérate un momentico, esto es la fusión de las dos banderas, la del cuadrante, la estrella en el cuadrante y nuestra insignia nacional. Y entonces usted... Oye, un momento, usted pretende... Yaciel, yo pretendo que... usted pretende con esa bandera irse en contra del resto del pueblo cubano de la otra bandera. No. Eso es lo que usted pretende. Esta bandera es un símbolo de guerra para ir contra el PCC y todos sus derivados. Okay. Señor, pero ahí no dice nada sobre el contra del PCC. Okay, Yaciel, pero no hace falta decirlo, las banderas no llevan carteles. Las banderas cuando llevan carteles pierden su profundidad, pierden su esencia, pierden su arte. Okay. Eso está en el manifiesto. Por eso te invito a que leas el manifiesto para que te actualices de qué va la bandera antes de venir aquí a expresar lo que has dicho, que quizás hayas herido a otros hermanos que llevan una lucha frontal, que son de ultraderecha, que no están en jueguitos, como tú dices, que vienen a un juego, que vienen a un entretenimiento. Nada que ver. Les está faltando respeto a montones de cubanos. Okay, no. Un momento. Un momento. Ok, estamos hablando de la bandera anticomunista. Yaciel, te agradezco mucho que hayas entrado, de verdad que sí. De todas maneras, hay una encuesta ahí. Yo voy a poner los resultados ahora y bueno, todo el mundo se llevará la idea de lo que piensa la gente que están ahora mismo en el chat, ¿ok? Los resultados yo los estoy viendo. Opinión. Sí, no. Aquí, esto es lo rico. Vamos a agradecer la opinión de todo el mundo. No, nada personal. Mira, nada personal. Yo no tengo nada personal contra usted. Lo único que yo digo, mi opinión es que esa bandera, en vez de unir, divide. Una bandera contra otra. Sí, ok. Sí, a ver, ok. Yaciel, de verdad. Sí, está bien. Gracias, hermano. Gracias, de verdad que sí. Ese dolor es para los comunistas. Todo lo contrario. Usted está jugando el juego. Usted le está jugando el juego a la dictadura. Usted le está jugando el juego a la dictadura. Por cada escrito que diga venceremos, encima de ese venceremos, ponerle la bandera anticomunista. Mira, caras vemos, corazones no sabemos. Yo no sé su corazón, lo que usted siente. Usted puede estar diciendo muchas cosas, pero su corazón puede estar sintiendo otra. Y a mí esa bandera no me engaña, porque no dice ni siquiera la palabra libertad. Así de simple. Pero es que no tienes que decir nada, hermano. Yo te invito a que busques en el Google, entres a Google ahora mismo y busques vexilología para que sepas el estudio de las banderas de qué va. Okay, muchas gracias. Cuando tú comprendas de qué va el estudio de las banderas, vas a comprender que esta bandera no necesita un cartel. Ok, muchas gracias. Es de su esencia. Yaciel, muchísimas gracias, Yaciel, para continuar con otras personas. El debate está verdad que está bueno. Si no tuviera mucha gente, yo me quedara contigo aquí hablando todo el tiempo, pero hay mucha gente ahí que quieren hablar, ¿no? Y con su opinión, yo te respeto. Claro, no. A ver, mire. Un momentico. Hunting and Fishing dona $5 otra vez. Dice, la bandera que representa el comunismo es de la hoz y el martillo, no la cubana. Ustedes no son locos habidos del protagonismo. Ok, muchas gracias, Hunting and Fishing, por esa donación. Gracias, Yaciel, de verdad que sí. Muchas gracias, Darwin. Muchas gracias, Darwin. Perdóname si te calenté un poco la directa, pero bueno. No. A ver, nosotros los cubanos somos así. Nosotros, lo que pasa es que tiene que haber alguien en el medio, yo más o menos aquí, para que no se salga de control lo que estamos hablando. Gracias, hermano, gracias. Te digo, respeto la libertad de eso, pero bueno, no concuerdo. Así, perfecto, y seguimos adelante. Y si tuviéramos, como siempre digo, si tuviéramos ahora mismo en un lugar, nos fuéramos por un bar a tomar cerveza y hablar fútbol y de lo que venga. Claro, gracias, hermano. Hasta luego. Gracias, hermano.